Bueno, continuando con estos videos de la práctica de examen de octavo, tenemos en la pregunta 12, investigar cuál de las opciones es correcta. Definitivamente esta no, porque no podemos aclarar en ningún momento que el ángulo A sea de 90, sin un dividido, sin una debida representación gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es que a partir de la representación que tenemos aquí, de la congruencia de los dos triángulos, vamos a hacer las divisiones correspondientes. Entonces, el lado AB se divide entre el ángulo, entre el lado ED. El lado BC se divide entre el lado DC. Y el AC se divide entre el lado S. Así sería como tenemos desde aquí, desde esta parte, poder hacer estas divisiones y encontrar, bueno, en este caso como es congruencia, la razón de semejanza sería 1. Y nos damos cuenta que la verdadera, según lo que acabamos de hacer, es esta. Aquí está. La señalamos. Esa sería la verdadera. Después de ahí, en este otro, el ángulo C con E, no. El ángulo A es con el ángulo E. El ángulo B con el D, esta es la verdadera. Ya no seguimos porque ahí ya está la respuesta verdadera. ¿Ok? En esta otra tenemos el ángulo A con el ángulo D, falso. El ángulo C con el ángulo D, eso es falso. Y el ángulo, digo, el lado, perdón, el lado BC y el DC son correspondientes. Ahí esa es verdadera. Por otro lado, el, el triángulo ABC y el triángulo EDC. Ok, A y E, B y D y C con el mismo. Entonces, en este caso, es falsa. BC tiene que ir con DC. Entonces, esta es falsa. Y AC sí está con S. Esta es la verdadera. La medida del ángulo A y la medida del ángulo C. Estamos mal aquí, esto es falso. Volvemos a hacer otra vez lo de los lados. AB entre ED. Perdón, voy a borrarlo un toquecito para que quede mejor. ED, BC con DC y AC con S. ¿Ok? Ahí tenemos AB con ED, BC con DC y AC con S. ¿Ok? Y viéndolo desde este modo, la respuesta correcta sería la 3. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? En este otro caso, tenemos el triángulo congruente, el triángulo L. El triángulo es congruente, perdón, con el criterio L, ángulo L o lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Por qué señalo este lado así? Porque si dividiéramos al triángulo en dos partes iguales, el lado WH sería tanto para el triángulo de la izquierda como para el triángulo de la derecha. Entonces, con el criterio lado, ángulo, lado, podríamos decir que los triángulos son congruentes. En este otro lado, en esta otra pregunta hay que hacer una modificación. Aquí sería A, aquí sería B, y esta D y esta E. Sí, aquí es una E. Entonces vamos a ver
en este triángulo ADE es congruente con el triángulo CFG por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo alfa, ángulo de 90 y en el medio 5 y 5. Para que lo tomen ahí por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ok, ya cambiamos a otra parte donde tenemos que dice las siguientes parejas de triángulos son congruentes, determine en cada caso su correspondencia y criterio de congruencia que lo justifica. Entonces, en este caso, como tenemos solo lados, ¿verdad? Vamos a irnos por el criterio lado, lado, lado. ¿Qué nos haría darnos cuenta que estamos por ese criterio? 20, 20, 12, 12, 16, 16. ¿Ok? Por el criterio lado, 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 tenemos triángulos congruentes. Ahora, para ver lo de las letras de los vértices de los ángulos, A iría con T. ¿Por qué? Porque ya está formado por el lado de 12 y por el lado de 20, igual que T, 12 y 20. Después, B sería con S y C iría con Z. Ok, continuamos con el otro ejercicio. Es un rombo y entonces en este caso tendríamos que por el criterio lado, ángulo, lado. Ese sería el criterio. Lado 7, ángulo 75, ángulo 75 y la mitad aquí, este lado AD, lo comparte tanto el triángulo de arriba como el triángulo de abajo. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Y por otro lado, para las letras A, dice D, ¿verdad? Entonces sería el triángulo D, C. Ese sería el triángulo que hace falta ahí o la correspondencia que hace falta ahí. Continuamos con el video. Entonces, en este caso, en este ejercicio, en realidad la pregunta es muy sencilla. Dice la razón de semejanza del triángulo ACE con respecto al triángulo BCD. Entonces, es la siguiente. Usted puede poner 8 entre 15 o la respuesta también puede ser 15 entre 8. Esas serían las razones de semejanza. Cualquiera de las dos estaría correcta. En este otro caso, tenemos que encontrar el lado OS, que le vamos a poner X, y el lado OT, que le vamos a poner Y. Entonces, para que las variables me queden arriba en esta regla de 3 que vamos a usar, voy a poner X, es correspondiente, que en este caso es OS, correspondiente a OR, que sería 13. Y por otro lado, buscamos una que tenga las dos. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que ST y PR son correspondientes, pero entonces empezamos con 15 medios y ponemos a 10 en la parte de abajo. ¿Ok? 15 medios es 7,5, entonces ahorita ponemos aquí, vamos a ponerlo así, ponemos X es igual a 7,5 por 13 entre 10. Ya la calculadora científica hace el resto, entonces sería 7,5 por 13 entre 10. Eso nos va a dar entonces 9,75. Entonces 9,75 va a ser el valor de ese O.
Ok, por otro lado, tenemos, en este caso, ahora a OT. Necesitamos encontrar el valor de Y. Entonces, Y entre 14, porque si lo vemos aquí, OT, OTO, sería, eh, vamos a ver, OT, ajá, sería PO. PO está aquí, es 14. Ahora lo vamos a igualar a 7,5, que ya nos dimos cuenta que es 15 medios, entre 10. Entonces, para saber quién es Y, voy a multiplicar a 7,5 por 14 y dividirlo entre 10. Esa sería mi respuesta. Vamos a ver. Ahora 7,5. Vamos a quitar esto y vamos a poner 14. Vamos a dar igual. Eso sería Y igual a 21 medios, que sería 10,5. La respuesta para Y. Entonces ponemos aquí 10,5. Y por último, nos damos cuenta que el ángulo R es igual al ángulo S, o S es igual al ángulo R, entonces este sería 85. El ángulo O y el ángulo O iguales, entonces este sería 53. Y entonces, para saber la media del ángulo T, yo agarro 180 y le resto 85 y le resto 53. Entonces, llamando aquí a la calculadora, tendríamos 180 más, perdón, ahí se puso menos. Digo, ahí se puso más y era menos. Menos 85 y menos 53. Daría 42. Entonces, el ángulo que andamos buscando es 42. Ahí están todas las operaciones que se tienen que hacer para este ejercicio. Ok, continuando con la práctica, aquí tenemos que ver el criterio de semejanza. Entonces, hay que recordar que los criterios de semejanza y los criterios de congruencia varían un poquito. Por ejemplo, en semejanza tengo, número uno, lado, 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 que ese sería igual a congruencia. Dos, L, ángulo L, que ese sería otro igual de congruencia. Y por último, el tres, que en ese caso estaríamos hablando de ángulo, ángulo, ángulo. Ahí tenemos los tres casos. Entonces, en este caso, así lo más rápido de ver es el ángulo, ángulo, ángulo. 60, 60, 70, 70, 50, 50. Ahí tenemos el lado, lado, lado. Ahora continuamos aquí. Este también sería el lado, 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 porque si yo agarro 52 y lo divido entre 13, me va a dar 4. 48. Vamos a ver, puse el 8 muy feo ahí. Vamos a ver, 48. Ah, ya no me quiere escribir. Vamos a darle un chancecito ahí que se está como... Ahora sí volvimos y nos da 48 ahí. Entonces teníamos ahí, digo, perdón, 48 no, disculpen, 4. Ponemos ahí. 4. 52 entre 13 nos va a dar 4. Aquí lo vemos en la calculadora. ¿Ok? 4. Ahora vamos con los medianos. Los medianos serían 48, ahora sí, y 12. También nos va a dar 4. Y los pequeños también, 20 y 5. Nos va a dar 4.
Ahí está, la razón de semejanza es 4 y el criterio por el cual vamos a decir que son semejantes sería lado, lado, lado. En este otro tenemos el ángulo de 50, el ángulo de 50, 9 dividido entre 4,5, eso nos va a dar 2. Y nos faltaría ver 10 dividido entre 5 que nos va a dar 2. ¿Ok? Entonces ya sabemos por el criterio, el lado, ángulo, lado, los triángulos son semejantes. ¿Ok? Vamos a ver, en este otro tenemos 16,4, eso va a ser 4, 12,3, eso va a ser 4 y el ángulo que está en el medio. Entonces tenemos que el criterio sería el lado, ángulo, lado. Ese sería el criterio para decir que esos dos triángulos son semejantes. Y por último, tengo 10 entre 5, eso es 2, 9 entre 4,5, eso es 2, y 6 dividido entre 3, eso es 2. Entonces, por el criterio lado, 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 perdón ahí, vamos a ver, lado, 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 los criterios serían semejantes.